Bien, buenas noches a todos, agradeciendo la invitación a participar en esta Semana de la Filosofía. Tal como anunció el profesor William, voy a comentar algunas ideas del filósofo John y la filosofía del lenguaje de John Austin. Primero, hacer un breve contexto en torno al cual Austin trabaja sus ideas y algunas de las ideas que han influenciado en su pensamiento y en su quehacer de filosofía del lenguaje. Hay tres grandes autores que permearon la filosofía del lenguaje y de alguna manera influenciaron lo que en el siglo XX se ha denominado el giro lingüístico. Aunque Carlos Rojas, un filósofo puertorriqueño que ha estado aquí en el país, tiene un texto donde dice que no solo ha habido giro lingüístico en el siglo XX, sino que a todo lo largo de la historia del pensamiento ha habido giro lingüístico. Pero básicamente estos tres grandes pensadores, Bertrand Russell con su teoría del atomismo lógico y Wittgenstein con su teoría isomórfica del lenguaje y Gottlob Frege con su ensayo Sentido y Referencia. Comento este contexto que de alguna manera influenció a John Austin. Primero, la teoría isomórfica del lenguaje que fue trabajada entre Bertrand Russell y Wittgenstein. ¿Qué es lo que plantea esa teoría? Que entre la estructura de la realidad hay una correspondencia entre esa estructura de la realidad y la estructura del lenguaje. Es decir, es como que las proposiciones, y oí al profesor Darío hablar de proposiciones, ¿verdad? Hay una relación isomórfica, es decir, que si estudiamos la estructura de la realidad, es lo mismo que estudiar la estructura del lenguaje. Entonces, Bertrand Russell va a plantear la teoría que se denomina del atomismo lógico. Asimismo, como Leucipo y Demócrito plantearon la teoría atómica de que si desgranamos el mundo, ¿verdad?, lo metemos en una licuadora, eso va a llegar a unas partículas mínimas llamadas átomos, que significa indivisible. Entonces, ¿qué pasa? Que así como la realidad está compuesta de unidades atómicas, como la estructura de la realidad se corresponde con la estructura del lenguaje, de esa misma manera, el lenguaje tiene unas unidades mínimas de análisis, que es el nombre. Y el nombre tiene un fundamento ontológico y epistemológico, porque el nombre, desdoblado como lenguaje, sirve para referirse al mundo o hablar del mundo. Y entonces, esa dimensión ontológica del lenguaje, de alguna manera, tiene conexión con su dimensión epistemológica. A través del nombre de las cosas, identificamos y conocemos la realidad existente. Entonces, este antecedente del cultivo del lenguaje, es decir, estos tres grandes autores, Bertrand Russell, Frege y Wittgenstein, tienen como tema en común justamente el lenguaje. Y esto influyó de alguna manera en John Austin, sobre todo los planteamientos de Wittgenstein. Pero, ¿quién es John Austin? Es un filósofo del lenguaje de la Universidad de Oxford
que nació en el 1911 y murió en el 1960, relativamente muy joven. Y entonces, ¿qué gran influencia tuvo John Austin en su pensamiento? La Universidad de Oxford tomó el Departamento de Filosofía como cabecera a Aristóteles y la Universidad de Cambridge a Platón. Y entonces ya en Aristóteles encontramos la idea del estudio del lenguaje ordinario. ¿Qué es el lenguaje ordinario? El lenguaje usual, el lenguaje común. ¿Por qué Austin trabaja esa línea del lenguaje ordinario? Porque a partir de Frege y a partir de Bertrand Russell había la idea de construir un lenguaje ideal basado en el análisis matemático y la lógica. Y entonces, ese análisis del lenguaje ideal suponía que era un lenguaje más perfecto porque el lenguaje ordinario no era perfecto. Wittgenstein va a sostener en su obra Investigaciones Filosóficas de que el lenguaje ordinario está bien tal como está. Y de lo que se trata es de perfeccionarlo y mejorarlo. Esta idea fue tomada por John Austin del lenguaje ordinario, de que está bien tal como está, y que los filósofos llaman problemas filosóficos no es más que un embrollo que hacen los filósofos del lenguaje, y de lo que se trata es de usar el lenguaje ordinario como elemento de análisis. Y también en el antecesor que habló antes que yo, habló de Leibniz o Spinoza. John Austin manejó a profundidad a Leibniz y algo de Spinoza. Entonces, ¿cuáles son las ideas que quiero compartir de John Austin en términos de filosofía del lenguaje? La revalorización del lenguaje ordinario, que está bien tal como está. El lenguaje ordinario porque es el que expresa las bases sobre la cual el ser humano se entiende. Y hay también un supuesto de John Austin que es contra el verificacionismo, que es una teoría del Círculo de Viena. ¿Qué significa? Que las proposiciones tienen que entrar dentro de la verificabilidad, es decir, tienen que tener una correspondencia con una realidad existencial que sea verificable. Y solo se tomará en cuenta aquellas proposiciones que puedan ser verificables a través de la realidad, a través de su referente. Entonces, esa verificabilidad establece o es para establecer el criterio de verdad. Y entonces John Austin va a plantear que lo que es verdadero o falso son los enunciados y que la realidad es un referente material de la verdad que permite verificar lo que el lenguaje enuncia a través de un enunciado. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que hay una diferencia entre verdad y verdadero. Verdadero es un adjetivo que es redundante porque si decimos un enunciado y si decimos de él que es verdadero, el término verdadero no es más que un elemento de redundancia. En el sentido de la teoría aristotélica de la verdad, de la correspondencia. Es verdad cuando nuestro pensamiento coincide con la realidad. Austin dice que el lenguaje no es exactamente correspondiente con la realidad y que lo falso no es un no hecho, sino que de lo que se trata es de un ajuste. Por ejemplo,
Francia. Dice, Francia es octagonal. Y él dice, si medimos exactamente el mapa de Francia, no va a haber una correspondencia exacta y precisa de que tiene 8 lados. Y entonces dice que verdadero es un término de evaluación, de ajuste a la realidad, y que más o menos hay expresiones que pueden tener un mayor nivel de precisión que otras. Y por eso entonces él rechaza el criterio de verificabilidad, que es una teoría planteada por el Círculo de Viena y que a lo mejor muchos de ustedes o casi todos habrán estudiado en algún momento. Entonces, ¿qué otra idea plantea John Austin? John Austin plantea que toda la tradición filosófica, desde Aristóteles hasta el momento en que él plantea esto, dice que se ha basado en un análisis de proposiciones y de enunciados que son de carácter veritativo, descriptivo, que describen un estado de realidad del mundo y de hecho, y que son proposiciones que se llaman realizativas, es decir, que son susceptibles de ser valoradas como verdadero y falso. Entonces John Austin dice que eso es una falacia, que con el lenguaje no solo expresamos enunciados que puedan ser susceptibles de ser valorados como verdadero y falso. Y entonces él plantea que hay otras expresiones con las cuales podemos decir algo, pero que no son susceptibles de ser verdadero o falso. Por ejemplo, él pone el ejemplo él dice, juro que iré a tu casa. Con esto no se está describiendo que yo iré a tu casa, sino que lo que estoy realizando es una acción. Y ahí entonces él, a partir de otros autores que encuentra eco desde Platón, Aristóteles y en todo el pensamiento, se teoriza sobre el lenguaje como acción, y de ahí el título de la obra de la que estoy comentando, de John Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Entonces, si yo digo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, o bautizo este barco con el nombre de Elizabeth, la reina Elizabeth, esa no es una expresión que describe un estado de cosas, sino que realmente se está realizando una acción. Y entonces, esas expresiones no son susceptibles de ser verdadero o falso, sino que pueden ser calificadas como afortunada o desafortunada. Y a partir de ahí entonces él plantea una teoría que se llama la teoría del infortunio. ¿Qué es la teoría del infortunio? Cuando usted usa una expresión que no tiene la calidad como sujeto para decirla, y aunque la diga, el hecho que crea esa palabra, esa acción, no se cumple. Por lo tanto, es desafortunada o afortunada. No puede ser valorada como verdadero o falso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llame a una joven y un caballero aquí y le diga que yo lo caso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque yo diga esas palabras, la acción no se ejecuta porque esa pareja que yo llamo ahora de manera espontánea no tenían compromiso para casarse. Yo no soy cura, no soy pastor, ni soy juez civil, para que el hecho quede realmente hecho. Es decir, que la acción del lenguaje
no se corresponde con la realidad, aunque yo la pronuncie, y él dice, eso es una enunciación desafortunada. Y eso es lo que él llama infortunio. Por lo tanto, esas expresiones no son ni verdaderas ni falsas, ni describen un estado de cosas del mundo en el cual pueda ser valorado como verdadero o falso. Entonces, a partir de eso, él plantea dos concepciones. Los enunciados constatativos, que son los enunciados descriptivos, que describen un estado de cosas y que pueden ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo la pizarra es blanca, estoy describiendo una realidad que puede ser afirmativo o negativo, por lo tanto es susceptible de ser valorado como verdadero o falso. Si yo digo yo te caso, no describo el mundo, sino que hago y convierto en un hecho, eso es una acción. Entonces, el supuesto teórico de John Austin es el lenguaje es una acción. Entonces, el otro tipo de expresiones es la que él llama realizativas, porque realizan una acción. Mediante la pronunciación de enunciado se realiza una acción. Entonces, él planteó hacer una distinción entre los enunciados realizativos y los enunciados constatativos. Y dijo que los enunciados constatativos se establecen en primera persona en su modo indicativo y empiezan en primera persona. Yo juro. Y entonces él dice que en todo el análisis hizo muchos ejemplos de que hay expresiones realizativas que se desdoblan en constatativas y hay constatativas que se desdoblan en realizativas. Y él abandonó esa distinción como criterio para plantear su teoría. Y entonces plantea como unidad de análisis del lenguaje lo que él llama los actos de habla. Y entonces divide en 3 actos eso que él llama los actos de habla, que luego un discípulo de él, John Searle, continúa esa tarea de desarrollar la teoría de los actos de habla. Y divide los actos de habla en 3. Locucionario, que es cuando se emite una proposición a través del lenguaje. Y él dice, este acto de habla se divide en 3. Fónico, es decir, el lenguaje es un sonido, como dice Aristóteles. El sonido del lenguaje activa el alma, activa el espíritu, activa el conocimiento. Es un sonido. Ahora, el acto fático es que ese sonido se corresponde con la estructura de una gramática de una lengua. Es decir, ahora estoy hablando en castellano, puede ser que esté hablando de manera coherente y que ustedes puedan tener un cierto entendimiento de lo que estoy tratando de plantearles. Y entonces, el acto rético significa que ese sonido lingüístico dicho en una estructura de una gramática determinada, en este caso del castellano, tiene sentido y tiene referencia. ¿Qué significa sentido y referencia? Es un ensayo que escribió Frege. Referencia es el objeto, es la realidad. Y es el sentido, es el modo de darse del objeto en el pensamiento del sujeto. El ejemplo clásico que pone Frege es el lucero de la mañana y el lucero de la noche. Son 2 nombres para referirse a un mismo lucero porque es el mismo. Entonces, cuando digo el lucero de la mañana, eso tiene un sentido
y cuando digo el lucero de la noche tiene otro sentido, pero son dos nombres para referirse a un mismo objeto. Y entonces, cuando yo hablo en una lengua, en una gramática determinada, con ese hablar, con ese sonido, de alguna manera me estoy refiriendo a algo y ese algo pasa por el sentido. ¿A qué viene esto? Bueno, viene al supuesto de el debate que hubo entre Frege y Bertrand Russell de si el lenguaje se relaciona de manera directa con la realidad. Frege plantea que entre el sonido lingüístico y la realidad hay una mediación que es el sentido. Bertrand Russell va a plantear que entre el lenguaje y la realidad es de manera directa. El nombre significa el objeto nombrado. Si yo digo el nombre William, el referente de William es el sujeto William. Bien, entonces dijimos que la teoría de los actos de habla iniciada por John Austin divide los actos en tres. Locutivo, ahora le hablé del locutivo, ahora viene el ilocutivo. ¿Qué es la ilocución? Que cuando yo digo algo, aparte de lo dicho, hago algo. ¿Qué es lo que hago cuando digo una expresión? Por ejemplo, si yo digo cierra la puerta es un contenido proposicional, pero yo hice otra cosa aparte de decir, que es que he dado un mandato. Por lo tanto, el mandato no está dicho en la expresión, en el enunciado, en la proposición. O si digo, ¿qué hora es? Estoy preguntando la hora. Pero, aparte de qué hora es, hago algo diferente a lo dicho, que es lo que se llama la fuerza ilocutiva. Estoy preguntando. Y entonces, en el decir, aparte del decir, de lo dicho, hacemos otra cosa diferente a lo dicho, que es preguntar, es responder, es dar orden, es describir. Y eso es lo que se llama lo ilocutivo. Entonces, podemos tener un mismo contenido proposicional, lo que John Searle llama la fuerza ilocutiva. Y podemos tener un mismo contenido proposicional y cambia el acto, cambia la ilocución, cambia la fuerza ilocutoria de ese contenido proposicional. Por ejemplo, quiero que saque la basura, ¿verdad? ¿Puedes sacar la basura? ¿Sacarás la basura? ¿Quieres que saque la basura? Es aparentemente un mismo contenido proposicional, pero la fuerza ilocutiva es diferente. Quiero que saque la basura es una afirmación. ¿Puedes sacar la basura? Es una pregunta. ¿Sacarás la basura? Es otra pregunta. Y ¿quieres sacar la basura? Es una petición. Entonces, ¿qué es lo que dice John Searle, que continuó el trabajo de la tarea de los actos de habla de John Austin? De que un mismo contenido proposicional puede tener una fuerza ilocutoria diferente. Y entonces John Searle se especializó en lo que se llama la fuerza ilocucionaria. De que podemos tener una proposición, pero la proposición está dicha a través de un elemento que no está dicho en la proposición, ¿verdad? Entonces, existe el tercer acto
de habla, que es el acto perlocutivo. Recuerden que le hablé del acto locutivo, del acto ilocutivo y ahora el acto perlocutivo. ¿Qué es la perlocución? Que lo que yo digo influye en el otro, en el auditorio, en el interlocutor, y se realiza la acción a partir de lo que puedo pronunciar a través del lenguaje. Por ejemplo, si yo le digo al profesor Darío cierre la puerta, no se paró y la cerró, significa que ese acto es fallido, es infortunado, porque él no entendió que yo le estaba haciendo una petición. Él creyó que yo estoy hablando aquí en el micrófono y que es un mandato retórico que no era de verdad. Entonces, lo perlocutivo es cuando el lenguaje realiza la función entre el oyente y conecta con el emisor del mensaje, y el otro entiende el mensaje y realiza la acción que se le pide en ese caso. Eso es lo que se llama el acto perlocutorio. Y entonces hay un elemento, ya para ir concluyendo, que es el elemento de verdad en el lenguaje. Hay varias teorías sobre la verdad. Una que se llama la teoría de la correspondencia, que viene desde Aristóteles, que dice: verdad es decir que lo que es y que lo que no es, no es. Si digo que algo es y no es, entonces es falso. Y si digo que algo no es y es, entonces es falso. John Austin dice que lo que puede ser verdadero o falso es el lenguaje, no las cosas, porque a partir del lenguaje es el que va a ser verdadero o falso. Pero que la palabra verdadero, volviendo al punto de partida, es un asunto de precisión, de que muchas veces el lenguaje se puede ajustar a la realidad, pero otras veces más o menos ajustar. Es decir, que lo verdadero va a depender de la precisión del lenguaje en el que haya exactamente un elemento de verdad. Bueno, hay otra teoría que se llama de la coherencia, que es cuando un enunciado es coherente con otro grupo de enunciados y que ese grupo de enunciados entonces es verdadero. Finalmente, John Austin es un filósofo del lenguaje y la obra de la que estoy hablando se titula Cómo hacer cosas con palabras, aunque a veces aparece con otro título que significa palabras y acciones, pero es cómo hacer cosas con palabras. Significa que con el lenguaje o con los enunciados no solo afirmamos y negamos, sino que hacemos muchas otras cosas que no es afirmar ni negar ni describir el mundo. Esa obra, que fue la más significativa de John Austin, las ideas son de él, pero no fue él quien la escribió. Él dictó 12 conferencias en la Universidad de Harvard y al poco tiempo murió. Entonces sus alumnos, después de un tiempo, se convocaron y a partir de las notas de los alumnos, uno de los alumnos llamado Urson recopiló las notas, le dio forma a las ideas de esa conferencia que había dictado John Austin en la Universidad de Harvard, y entonces se publicó el libro y ha sido uno de los libros más influyentes de John Austin, aunque realmente él no fue que le dio forma,
sino fue Hudson quien le dio forma a partir de las notas recopiladas de todos los que participaron en esa conferencia. De tal manera que la filosofía del lenguaje a partir de Austin ha tomado un giro y ha tenido gran influencia, y el más grande de los representantes de la escuela de Frankfurt, Habermas, su teoría de la acción comunicativa parte de la teoría de los actos de habla de John Austin. Así es que es una gran cosa el haber presentado en breve estas ideas, no todo el libro, sino una síntesis apretada. Muchas gracias. Entonces, según lo que plantea John Austin, él contradice en cierto sentido la vocación de universalización de una verdad científica desde la verdad entendida a partir del, como entiende las ciencias naturales. ¿Cuál es como realmente la crítica a eso que se plantea desde esa filosofía del lenguaje de John Austin? Porque en el fondo se puede hablar de una verdad universal desde el método de las ciencias naturales o no, o se puede hablar, en tal caso sí se puede hablar de verdad verificable según las ciencias. Las ciencias son ciencias particulares y nunca una parte puede ser mayor que el todo. Es decir, no hay una ciencia universal como lo pretendió Husserl, hacer de la filosofía una verdadera ciencia. Por lo tanto, una verdad científica se corresponde con una parte de la realidad. O sea, no puede haber una verdad particular que sea universal, buena y válida para todos. Aunque esto puede parecer que estoy poniéndome de acuerdo con los escépticos. O sea, John Austin lo que plantea que cuestiona el principio de verificabilidad, porque no todo ajusta exactamente al enunciado. Es decir, la posición de Austin con la verdad es que lo que es verdadero o falso es el enunciado. El Círculo de Viena se nutrió del giro lingüístico porque lo que quiso analizar es la verdad de los enunciados, y que esos enunciados, en la medida que son emitidos, enunciados, valga la redundancia, si son verificables, es entonces que pueden ser susceptibles de ser verdadero o falso. Ahora, bueno, se sabe que el principio de verificabilidad, uno de los grandes críticos fue Popper, con la teoría de la falsabilidad. Entonces, para John Austin, un enunciado y establecer su verdad o falsedad, para él es un asunto valorativo de si el lenguaje se ajusta o no exactamente a lo diría Wittgenstein, de si la proposición es un retrato preciso de la realidad. John Austin dice que no, que es un asunto de ajuste, que a veces el lenguaje se ajusta más y puede ser, en ese caso, parecido a lo que se pudiera llamar verdadero. Si el lenguaje no es preciso para describir una realidad, entonces quedamos con ello de alguna manera en lo impreciso, ¿verdad? Esa es, diríamos, la posición de John Austin con respecto a la verificabilidad y a la noción de verdad.